Bien, bueno, hay que empezar del inicio. ¿Cuál es la base, en fin, de cualquier sistema productivo? Estamos produciendo sobre un sustrato, sobre un suelo, y este suelo tiene características que nos permite fijar nitrógeno, amarar plantas, y eso, si uno no toma en cuenta bien las características de suelo, uno no puede optimizar el sistema de producción. Entonces, el primer paso es conocer bien el suelo. Segundo tema es conocer muy bien su cultivo. En cual caso hay que hacer mediciones sobre el cultivo. Nosotros nos enfocamos mucho en la parte nutricional a través de análisis foliares. Entonces tratamos de ver cómo anda la salud de la planta, pero con respeto a las condiciones del suelo. Tercer nivel es el nivel del clima, ¿verdad? Entonces hay que medir diferentes parámetros para controlar lo que podemos. No controlamos obviamente todo el clima, en invernadero sí, pero no es el caso de la mayoría de los cultivos. En cual caso, el punto importante acá es manejar la humedad y más que todo humedad en el suelo. Para eso tenemos que tener estimaciones de precipitaciones, de evapotranspiración. Tercer nivel, la parte climática. Y cuarto nivel, estamos tratando de ver todo eso con una capa de información multiespectral con drones. Y a eso podríamos agregar otra capa de información que no es a nivel de drone, es a nivel satelital. Trabajamos con colegas en la NASA, con una misión que se llama ECOS-3, para tener mediciones de emissivity y entonces una estimación del índice de estrés en las plantas. ¿Ves? En fin, es un conjunto de toda esa información que nos permite tener un buen diagnóstico y tener decisiones informadas. Una vez que uno tiene estas decisiones informadas, uno gana en eficiencia. Si uno tiene mayor eficiencia, la agricultura se vuelve a ser más competitiva. Y eso es la finalidad para llegar a la sostenibilidad.